Yo ya, No, 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 no. no, y es que ha Todo- estado, la conexión ha estado terrible. ya, no, pero esto va a estar bueno, muy bien. Gracias, Miguelito. Entonces, era que yo estaba mirando, me había devuelto. Bien, entonces esta noche, si el Padre nos lo permite, vamos a tener la culminación de este bello estudio y a trabajar la última parte que tenemos puesta adelante. Bien, entonces vamos a recordar que la clase pasada habíamos visto acerca de la parte del propósito de identificarnos de Dios en Cristo en nosotros. Allí habíamos empezado qué significaba para nosotros ese Dios en Cristo, ese hombre interior, Cristo en mí, el Cristo que vive en mí. Habíamos visto la parte del sello incorruptible, un sello que además nos forra, eh, ¿cómo se diría? Por todo lado no nos permite que ese hombre interior sea penetrable, no es un sello que no permite ningún tipo de que absolutamente nada le entre, es todo espiritual. Entonces es hermético. Señora, es un sello hermético, esa es la palabra, que no permite que absolutamente nada, y mucho menos el pecado. Habíamos visto esa nueva creación que es en Cristo, cómo Dios nos quiso identificar con su Hijo desde antes de la fundación del mundo, en la imagen, en esa imagen celestial, ya no en la imagen terrenal de Adán, sino en la imagen celestial. Y habíamos visto, por recordar algunos títulos, algunas partes de la vida del Señor Jesucristo. Entonces habíamos visto que Él es la piedra angular, Él es santo, es la cabeza de la iglesia, es llamado el príncipe de paz, la luz del mundo, el Hijo del hombre. Es el primogénito de toda la creación, Rey de reyes y Señor de señores, es el juez, es el Hijo de Dios. Además, por su obra es llamado el pan de vida, el Salvador, el Cordero de Dios, la vid verdadera, el mediador, el buen pastor, es el autor y consumador de la fe, es la resurrección y la vida, es el camino, la verdad y la vida, es el sumo sacerdote y es el libertador. Todos esos títulos y esa honra la tenemos dentro. Ese es nuestro hombre interior. Es Cristo en nosotros quien ahora mora y tenemos la oportunidad de vivir a través de él. Entonces, habiendo terminado esta parte, nos adentramos a finalizar esta parte de andar el espíritu, es andar según la conciencia, la intuición y la comunión, como las funciones del espíritu de hombre que tenemos todos. Entonces, habíamos recordado cuál es la función de la conciencia, percibir lo correcto y lo incorrecto, que es una parte de la santidad de Dios, y habíamos visto también la función de la intuición, que es ese percibir interno, que ya habíamos visto, o sea, ya hemos profundizado un poquito acerca de que con este percibir en los sentidos espirituales es que tenemos la revelación de Dios. Y porque proviene del Espíritu Santo, que no depende absolutamente de ninguna, de la razón, de la mente, ni tampoco depende de las circunstancias. Es una información que viene directamente de Dios y por supuesto de la palabra de Dios. Vimos también que por medio de la intuición se escucha la voz, la voluntad y la revelación de Dios. Y por supuesto que no tiene nada que ver con la mente que es racional, porque la mente quiere siempre ponerle lógica a todo, mientras que la intuición es un verdadero conocer. Dios a través del Espíritu Santo nos muestra y nos da entendimiento, no solamente de situaciones, sino de cómo vivimos este mundo, de las cosas que suceden que no se pueden ver. Y una de las razones es porque ciertísimamente los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Por eso nosotros ese percibir espiritual en la intuición es mucho más alto que la lógica humana. Bien, y iniciamos esta noche con la última función,
que tiene el Espíritu, que es la comunión. Entonces, esta comunión se refiere a tener una relación con Dios. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Este versículo nosotros lo trabajamos a fondo y ya lo vamos a mirar un momento. En Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y como lo vamos a ver, estas oraciones tienen que hacerse a través del espíritu, que es en este caso el hombre interior, como una función de la comunión. En el espíritu tal función hace posible que se tenga contacto con Dios. Es a través de ese espíritu de hombre, llamado en nosotros el hombre interior. Bien, lo primero que vamos a recordar es que cuando Dios pensó en nosotros en la eternidad, por supuesto que Él en esa perfección tenía un gran propósito para el hombre, y es que era creado, ¿sí?, para su adoración. Esa era parte de esa creación con que Él nos hizo en el comienzo. Era que nosotros, todos los hombres, todas las criaturas creadas, pudiéramos glorificarle a Él, ¿sí?, y disfrutásemos de darle esa adoración única y exclusivamente a Él. En Isaías 60:21 dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Salmos 86:9, todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, nuestra vida, nuestra esencia espiritual se perdió con el pecado. Y pues con el paso del tiempo, por supuesto, que esta adoración, esta comunión con nuestro Padre quedó terminada una vez el Espíritu se adormeció. Y la idea de Dios siempre es que nosotros le demos a Él un puesto muy especial en nuestra vida para amarlo, para adorarlo, para poder glorificarlo siempre en nuestro papel. Cada uno, aquí hay una consideración. El hombre, teniendo su espíritu adormecido, ya se ubicó en el trono de Dios. En estos tiempos, el hombre quiere la adoración para sí mismo, por eso busca de todas las maneras ser admirado, ser siempre el centro, ser ese egocéntrico, ¿sí? Y uno se da cuenta que por este camino que tenemos hacia el Padre, es muy importante que nosotros nos quitemos y realmente le demos a Dios esa parte con la cual Él nos creó, que fue la adoración para Él. Bien, entonces la comunión con la esfera espiritual no se efectúa en la mente ni en la parte emotiva. Entonces esto es algo que de aquí en adelante va a dividir la enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros ahora, teniendo un entendimiento más cercano a lo que Dios pretende, debemos de saber que nosotros, esa relación muy amorosa que tenemos que tener con nuestro Padre, ha de nacer desde el hombre interior, desde ese Cristo que llevamos dentro, ¿sí? Y es parte de esta enseñanza que aprendamos siempre a ubicarnos desde donde vamos a adorar a nuestro Padre. Ya hemos hablado suficiente de la diferencia que hay entre el hombre interior y el hombre exterior. Por lo tanto, la adoración debe ser el centro del hombre interior. Y es por eso que estamos trabajando aquí este tema tan importante. Entonces, lógicamente, esta comunión se debe efectuar en la parte espiritual, puesto que Dios justamente creó
diseñó toda esta materia espiritual con ese propósito, para que el hombre lo adore y tenga comunión con él. En Juan 4:20, nosotros vimos este versículo y lo estudiamos. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces nosotros habíamos visto que esta preposición en, que es ef, es una preposición que denota una posición. En lugar, las preposiciones son en lugar, en tiempo, en modo. En este caso, en denota un lugar. En este contexto, el lugar desde donde se debe adorar es en el espíritu, ¿sí? Y en verdad sería el modo. Entonces, este en espíritu, y los que le adoran en espíritu deben adorarle. Nosotros debemos adorar siempre desde nuestro espíritu de hombre, que hoy es nuestro hombre interior, ese Cristo. Desde ahí es donde se debe hacer la adoración y tener la comunión con Dios. Y la parte de adorar en verdad se refiere a Jesucristo, por supuesto, quien es la palabra encarnada, es el modo. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Por eso la adoración debe reconocerlo como la verdad. No puede haber comunión entre dos sustancias diferentes. Ya nosotros eso lo tenemos claro. Claro, uno, me imagino que muchas veces o en muchas situaciones oró, o en el futuro va a orar desde su vida de alma, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede en esos casos. Pero básicamente solamente se puede adorar de espíritu a espíritu, ¿sí? Ni las personas que no han sido renacidas, cuyos espíritus no han sido reavivados, ni los creyentes que no han sido separados de la mezcla entre el espíritu de hombre y su alma, pueden adorar utilizando su espíritu, y por lo tanto no pueden tener una verdadera comunión con Dios. Entonces se dan esos casos. El caso es pues cuando la persona no ha sido renacida, hace su oración desde el entendimiento. Y hay personas que, siendo renacidas, tienen la mezcla en su entendimiento, que también ya lo vimos, y pues oran desde su alma, ¿sí? Aunque la persona tenga pensamientos hermosos y sentimientos loables, no puede experimentar la realidad espiritual ni tener una comunión personal con Dios, pues será desde su yo. Eso es lo que nosotros pretendemos, que de aquí en adelante nosotros tengamos la certeza que estamos orando y estamos adorando al Padre desde la parte correcta y desde donde debe hacerse. La comunión con Dios se da en la parte más recóndita del ser, la cual es más profunda que la mente, el asiento de las emociones y la voluntad. Tenemos comunión con Dios mediante nuestra intuición, y la intuición se da en el hombre interior, en ese Cristo que llevamos dentro. La manera en que el hombre tiene comunión con Dios es mediante su espíritu. Por eso en 1 Corintios 2:9, que no lo voy a leer todo, básicamente dice que Dios preparó esa parte, ¿sí? Y nosotros, que dice el cual, bueno, dice, antes lo voy a leer, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, es decir, por la intuición, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ahí está la parte que nosotros necesitamos ver, que Dios diseñó una parte espiritual precisamente para sus asuntos. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Eso es a través de ese hombre interior, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo dispuesta para tener esa bella comunión con el Padre. Entonces es muy importante que sepamos que es allí donde nosotros hacemos nuestras sunesis, donde hacemos todas las cosas para Él. Entonces, de todo esto podemos concluir, la comunión con Dios permite una relación íntima entre el Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre por medio del Espíritu Santo, que ya nosotros sabemos que ese hombre interior es Cristo en mí. Por medio del Espíritu Santo, a través de la intuición, para adorarlo y darle honor y dar la gloria por quien Él es. Aquí está lo más importante, para amarlo, agradecerle, respetarlo, serle fiel. Entonces, el centro de la adoración, el centro de esa comunión debe ser justamente esta parte, que la honra, la gloria es por quien es Él, ¿sí? No debemos convertir de pronto esta comunión en un peticionario casi, un peticionario sí, interminable de cosas que pretendemos tener, sino es necesario comprender que ese hombre interior, ese Cristo, está ahí básicamente para que yo pueda expresarle a Dios toda su esencia y darle la gloria de mi vida, ¿sí? Por su santidad, por su bondad, por su amor, por su perfección, por ser excelso. Entonces es importante que cada uno de nosotros aprendamos a tener un tiempo de comunión, que es un tiempo diferente, digamos, a estar peticionando, estar pidiéndole. Claro que sí, también, obvio, se hace por ese lado, pero el entender que esa adoración es por reconocer nuestra pequeñez y darle toda la honra a lo magno que es Él, por esta creación que sabemos que Él hizo perfecta y que no hay una hoja de un árbol que se caiga sin su voluntad. Eso es algo muy grande. Entonces, se le reconoce su ser, esa esencia, su naturaleza, sus atributos, las obras. Y por supuesto que esta glorificación a su ser es por mi amor, si es derivada de un corazón agradecido, sumiso, que hemos entendido que es el Padre, que Él es el dueño, que Él es Él. Entonces, esta es la centralidad. La adoración se hace por quien Él es, ¿sí? Básicamente. Ok, bien. Debemos saber que la adoración única y exclusivamente pertenece a Él. Y nosotros debemos entender que esta adoración es parte del problema o de la pelea de los tiempos, ¿sí? Porque sabemos que su opositor, él desea también por todos los medios ser adorado. Entonces, la comunión con Dios es a través de la oración hecha desde el Espíritu. Se hace por una comprensión más profunda de Él, que se da mediante el estudio y profundización de las Escrituras, inspirando al creyente a adorar a Dios. Entonces, yo quiero desde aquí, pues de una vez avanzar, y cuando decimos que se hace desde el Espíritu, nosotros ya debemos tener claro que somos esos dos hombres,
¿sí? Somos el hombre externo que ve, que oye, que entiende a través de sus sentidos físicos, y que tenemos ese hombre interior que percibe, que se estremece, que se goza en los asuntos de Dios. Entonces, por fe, es lo más importante, yo debo siempre entender que me ubico desde mi hombre interior, ¿sí? Por supuesto que la oración va hecha con mi voz, a través de mis labios, y yo la escucho, es audible, pero está en mí de una vez entender que yo estoy ubicado en el hombre interior para hacer esa adoración a Dios, y pues me concentro en alabarlo, en darle la gloria, y, y ya, lo alabo, ¿sí? O sea, para que no pensemos que es de pronto que toca hacer un ritual, algo, mejor dicho, no. O sea, es saber por fe y pedirle a Dios, Padre, yo entiendo que estoy en mi hombre interior, quiero amarte, y uno empieza a sacar su oración, y Dios lo entiende así, o sea, para que no se convierta en un conflicto interno. ¿Será que yo? No, o sea, uno lo hace y lo entiende por la fe, que está orándole desde el hombre interior. Adorar es la palabra shakha, es arrodillarse, bajar, dar culto, humillar, inclinar, postrar, rendir reverencia. El hecho de uno en sus pensamientos tener esa humildad, ¿sí? Ya, solamente con ese hecho de reconocerlo como más alto, inmediatamente lo pone a uno pues en el lugar que corresponde para orarlo, para orar. Éxodo 34:8 dice: entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, ¿sí? Este tipo de cosas pues está en la voluntad de cada uno. Si yo en mi amor, en algún momento de mi vida, quiero arrodillarme o quiero inclinar mi cabeza y reconocer a Dios, eso es parte de mi intimidad, ¿sí? En estos tiempos, pues no sé, cada uno, ni en ningún estudio habla de que, pero siento que hay momentos donde uno realmente necesita arrodillarse. La adoración será la principal actividad durante la eternidad, como se evidencia en el libro de Apocalipsis, donde los seres espirituales adoran a Dios sin cesar. Parte de la vida eterna que nosotros vamos a tener, seguramente que habrá una parte importante para adorar a Dios. O sea, me imagino que será algo maravilloso, que será algo que nos nacerá como digo yo, como agradecimiento de estar donde nos encontremos. Entonces es adorar a ese Padre amado. Dice en Apocalipsis 4:8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces lo que queremos ver es que nosotros desde acá es muy importante que desarrollemos como parte de nuestra vida, que no haya un día sin que le demos la gloria a Él por todas las cosas, ¿sí? Y dentro de ese amor hacia Dios, por supuesto, que hay que tener una entrega absoluta, ¿sí? Mateo 22:37, que lo hemos trabajado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, ¿sí? La idea, como lo vamos a ver, es que nuestra mente no se ponga en contra, sino la cuestión es alinear la mente, ¿sí? Con la oración que se hace desde el espíritu. Recordemos que el propósito o el diseño original es que el gobierno lo tenga el espíritu del hombre, en este caso nuestro hombre interior Jesucristo, y que la vida de alma
es decir, nuestra mente y nuestros pensamientos estén alineados, ¿sí?, con ese espíritu. Básicamente, ¿por qué? Porque nosotros de todas maneras vamos a hablarle a Dios con nuestras palabras, ¿sí?, con la parte de nuestro cerebro, pero eso no significa, ¿sí?, que no se haga desde el hombre interior, sino que yo quiero ser clara, porque alguien podría decir, bueno, pero ¿cómo le adoramos en espíritu sin utilizar la mente? No, por supuesto es que hay que alinearla, siempre sabiendo que desde que el gobierno lo tenga Jesucristo, ¿sí?, mi hombre interior, ya mi mente se alinea, ¿sí?, o la vida de alma se alinea con ese gobierno del espíritu. Así pues, dice, la adoración genuina implica la entrega de lo que somos, ¿sí?, todo lo que somos, y nosotros somos Jesucristo, como una ofrenda de amor, sumisión y obediencia. No es posible adorar sin entregar la voluntad, para servirle en todo cuanto nos manda. Entonces es muy importante que aquí la voluntad, fíjense que está dentro de la vida de alma, esté alineada a ese deseo de amar a Dios, ¿sí?, porque no hay otra forma, ¿sí?, en que uno dijera vamos a orar por el espíritu a través del hombre interior, no sé, como hacen los orientales, aún no, o sea, básicamente nosotros le vamos a poner esa voluntad alineada, ¿sí? Por eso más adelante vamos a ver el versículo que dice, oraréis con el espíritu, pero también con el entendimiento, ¿sí?, porque no hay otra forma. La adoración va más allá de la acción de gracias por las bendiciones recibidas, y es algo que debemos tener claro. Adorar a Dios es adorarlo por lo que Dios es, ¿sí?, y debemos separar esa parte de las acciones de gracias que también se dan y de las peticiones que también se dan, ¿sí? Hay que hallar la diferencia, mientras que la acción de gracias es el foco de la atención, en la acción de gracias el foco de la atención está en las cosas que se han recibido por parte de Dios. En la adoración, la atención se debe centrar en Dios mismo, ¿sí? O sea, debe haber una parte que sea solo para Él, sin que yo meta en mis asuntos, sino solo Él. Es necesario que el Espíritu Santo nos ayude a vencer la resistencia que hay en el ser humano para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque precisamente esa fuerza enemiga está en nosotros mismos, ¿sí? Que justamente cuando uno está orando suena el teléfono, uno se acordó de que no pagó el recibo del agua, bueno, todo ese tipo de cosas uno tiene que llegar al punto en que es un momento de intimidad y hay que hacerlo así como, no hay nada más importante, nada, es un asunto urgente, o sea, en el momento en que yo estoy adorando a Dios no puede haber nada que esté por encima, absolutamente nada. Entonces es que uno mismo vaya apartando esos momentos de intimidad, que vaya regocijándoles y que cada día los vaya añorando más, ¿sí? Es necesario que el Espíritu Santo nos ayude a vencer la resistencia que hay en el ser humano para adorar a Dios, por la fuerza del yo, lo que decía. En la adoración, los pensamientos naturales del yo deben haber sido previamente llevados a la cruz. Entonces, por supuesto que pues yo no voy a ir a orar, a decirle, Padre, yo tan importante, yo soy el mejor, yo soy el bueno, porque yo ya entendí que yo soy polvo y que no, delante de Dios, Él ve es el Cristo en mí. Entonces, cada vez que yo vaya a adorar, debo eliminar mi yo, en ese sentido de que yo ya he entendido que no puedo adorarlo desde mi yo, ¿sí? Desde lo importante que soy, porque eso ya no debe estar, o sea, la preeminencia la tiene Él. La voluntad del creyente debe estar alineada conforme a la palabra de Dios. Ahí es lo que les decía, esa voluntad, ¿sí?, debe estar alineada. O sea, Dios me dice que lo ame, yo lo amo. Dios dice que la palabra de Dios es la antorcha de mi vida, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que yo alinee mi voluntad a esa palabra, ¿sí? Sin dudas, fuerte, con amor genuino y constante,
ya que la adoración se ve opacada por los sentimientos y el estado de ánimo. Y nosotros debemos saber, si yo estoy muy triste y deseo adorar al Padre, pues en algún momento le voy a decir que tengo rabia o que por qué no me salió esto. Entonces, yo siempre debo entender que cuando vaya a adorar a Dios, le voy es a alabar a Él, ¿sí? Entonces, mis sentimientos, mi estado de ánimo, las circunstancias, debo tener cuidado con eso, ¿sí? En buscar un espacio donde no sea un espacio para quejarse únicamente, sino para alabarlo, ¿sí? Que es, claro, por supuesto que en algún momento de nuestra vida, como lo vamos a ver, no hay tiempo para la adoración, solo hay tiempo para clamar. Claro, hay oraciones que porque donde mi vida de alma está absolutamente en emergencia, digámoslo así, si hay un estallido de necesidad, pues yo no me voy a poner porque mi voluntad y mi deseo está en otra parte. Entonces Dios entiende. Entonces nosotros debemos utilizar el sentido común. Hay que buscar siempre el espacio para adorarlo. Pero hay momentos en la vida donde, por supuesto, que yo necesito es clamarle y clamarle lo que necesito, ¿sí? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas está permitida desde que se hagan genuinamente. Bien, algo muy importante para que haya una verdadera comunión es lo que las abuelitas decían, tener limpia la conciencia, y tenían mucha razón. ¿Por qué? Porque cuando uno no tiene su conciencia, acordémonos que la conciencia funciona independiente de lo que yo esté sintiendo, de las circunstancias, siempre la conciencia va a estar ahí como esa marca que me dirige hacia el norte, ¿sí? Entonces, si yo sé que hay algo que yo hice y que la conciencia me está acusando, es más difícil ir a alabar a Dios, ir a comunar con Él. ¿Cómo? Si yo sé que hay algo con lo cual no hay algo que no he hecho bien. Entonces dice en Hebreos 9:14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, es muy importante saber que nosotros ya fuimos limpiados por la sangre de Cristo, ¿sí? Hemos recibido una vida nueva y lo que necesitamos es alinearnos, es decir, ir, confesar nuestro pecado, pedir perdón, tratar de no volver a hacerlo y ahí sí poder adorar a Dios, ¿sí? Dice en Hebreos 10:19, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos, o sea, ya está disponible que vayamos al lugar santísimo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Bien, entonces pues obviamente esto está dirigido a los hebreos, pero nosotros podemos aprender que para acercarnos a Dios hemos de tener, ir tranquilos, es decir, sin ningún tipo de resquemor, de algo que nos esté dañando, obstaculizando esa relación, esa comunión, entonces hay que confesarlo para yo poder seguir adelante. Este mismo versículo en la nueva versión internacional dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Entonces, tener una conciencia tranquila es la base para tener comunión con Dios mediante la intuición. Cuando yo sé que he pecado, y a veces uno le puede también orar a Dios para que le muestre, porque nosotros en esa vanidad de nuestro yo creemos ser perfectos o que hacemos las cosas muy bien, pero no, generalmente hay algo siempre y Dios nos puede mostrar que estamos haciendo algo mal. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta y podamos remediarlo, podamos confesarlo y tratar de alinear nuestra vida a esa santidad, ¿sí? Y ya hemos visto que no solamente no es portarse bien, sino es permitirle a
a Cristo que viva en mí en toda su plenitud, ¿sí? Es tratar de que yo cada vez actúe menos en ese yo y darle más campo a Cristo. Entonces, para poder tener esa comunión, muy importante que yo me sienta en medio de lo que puedo ver, me sienta tranquilo y pueda hablar con Dios como debe ser. Si la conciencia conoce de alguna ofensa, no puede establecerse comunión con Dios en la intuición. ¿Por qué? Porque el creyente está condenado, ¿sí? Entonces, la comunión está íntimamente relacionada con la conciencia. Y pues uno no se quiere acercar a Dios, ni puede. ¿Por qué? Porque ese pecado no le permite. Acordémonos que la santidad de Dios siempre está presente y es como en el Antiguo Testamento, que mejor dicho, Él no permitía que absolutamente nada, y mucho menos el pecado, se acercara en un día que no fuera el de Yom Kippur. El Yom Kippur es, bueno, entonces esta parte es muy importante. Recordemos que nosotros ya estamos limpios de pecado. Si lo confesamos, por eso Romanos 8:33 dice, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, hay que ir, confesar, pedirle a Dios por medio de Jesucristo que nos limpie y ahí sí poder tener esa comunión con Él. Bien, estas funciones del Espíritu, increíblemente, están relacionadas con los elementos que habían en el lugar santísimo. Recordemos que a ese lugar santísimo lo único que había era el arca del pacto, y dentro del arca estaban las tablas, estaba el maná, que se colocaba ahí, estaba la vara de Aarón. Entonces, necesariamente, estas funciones del Espíritu están relacionadas. Dice, la ley de Dios está en el arca, representada en las tablas, e indicaba a los israelitas lo que debían hacer, o sea, la forma de comportarse. Y Dios se revelaba a sí mismo y su voluntad por medio de la ley. Igualmente Dios se nos da a conocer y nos muestra su voluntad por medio de la intuición. Ahí está la relación. Sobre el arca se encontraba el propiciatorio, en el cual estaba la sangre rociada. Ahí era donde iba y el sumo sacerdote rociaba la sangre. Ahí Dios manifestaba su gloria y recibía la adoración del hombre. De modo similar, el espíritu de cada renacido fue lavado por la preciosa sangre de Cristo. En este espíritu adora a Dios y tiene comunión con Él. Entonces, ahí está la relación. El arca del testimonio y los 10 mandamientos que contenían representaban a los israelitas y el testimonio de Dios. Si ellos cumplían la ley, las 2 tablas que yacían en el arca los aprobaban, y si no, los 10 mandamientos desde el arca los acusarían silenciosamente. De igual manera, el Espíritu Santo escribió la ley de Dios en nuestra conciencia, para que ella dé testimonio de nuestra conducta. Ella aprueba, ¿sí?, lo que concuerde con la voluntad de Dios y condena lo que no. Dice en Romanos 9:1, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Ese mismo versículo en Palabra de Dios para Todos dice, soy seguidor de Cristo, el Espíritu Santo guía mi conciencia y me dice que no estoy mintiendo, digo la verdad. Entonces quería dejar esto porque me pareció genial. Nunca Dios ha dejado nada que no tenga relación. Bien, entonces vamos centrándonos. La oración. La oración debe hacerse en Cristo, como para ir cerrando. La oración debe hacerse en Cristo. ¿Quién mejor que Cristo, ¿sí?, que es el nuevo hombre mío, que es el lugar santísimo, que sea a través de Él, que está a la diestra del Padre y que es Dios en Cristo en mí, ¿sí? No es que se tenga que hacer un ritual diferente para orar. Es muy importante que nosotros no vayamos a irnos con la idea de que, ay, ahora yo qué voy a hacer, como no, o sea, Dios es un Dios sencillo, que Él siempre mira nuestro corazón.
no todas las cosas que hacemos alrededor que son cosas de la carne. Él mira nuestro corazón, la pureza de nuestro ser, la intención, ¿sí? Entonces todas esas cosas Dios las mira, ese deseo, ese agradecimiento por haber entendido sus asuntos, por tenernos donde nos tiene, todo eso es lo que Dios ve, no que yo esté en un sitio, no, ¿sí? Acordémonos que ahora es en ese Cristo. Es que ahora se sabe que el lugar diseñado por Dios para tener una relación de oración y comunión es en el espíritu de hombre, o sea, en ese Cristo, en el cual además mora el Espíritu Santo. Solo hay que tener conciencia de este nuevo entendimiento. ¿Por qué se dice esto? ¿Qué sucedía antes? Entonces, antes de que nosotros conociésemos todos estos asuntos de la mezcla entre el alma y el espíritu, el creyente en su entendimiento, o sea, todos nosotros, yo, ignoraba que el alma con el espíritu estaban mezclados. ¿Sí nos acordamos de eso? O sea, y lo único que uno hacía era orar. O sea, no le era orar, mas no interesaba desde dónde se hacía. ¿Sí? Entonces, hablemos de hace unos 2 años, uno siempre oraba. O sea, le oraba a Dios y le pedía y le daba gracias. Pero no había esto tan maravilloso. Quise dejarlo así para que viéramos el paso tan espectacular que ahora entendemos que no es nuestra mente, que no es nuestro yo, que no es eso, es la fe que yo tengo en que en mi hombre interior, desde allí, que es el sitio que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo para que fuese adorado, ahora yo en mi mente ya lo puedo discernir y lo hago por fe desde ahí. Ya no solamente importa que ore, sino desde donde oro. Entonces es importante que todos nosotros lo tengamos en cuenta. Dios conoce nuestros corazones. Entonces, ¿cómo diferenciar una oración hecha desde el alma y otra hecha desde el espíritu? De la misma manera que se sabe cuando se están dando por el espíritu y no por el alma. Es decir, nos vamos a ir a los básicos. Si yo empiezo a orarle, a decirle, bueno, Padre, yo quiero un avión, porque es que todos mis amigos tienen aviones, o sea, entonces uno ya pues obviamente sabe que está desenfocado, ¿sí? Que no está orando, porque esas no son ni palabras espirituales, ni es un momento, digamos, para pedir cosas que no son. Entonces fue un ejemplo muy exagerado. Entonces yo en mi diario vivir, cuando, por ejemplo, me salgo de casillas y hasta pronuncio palabras horribles, inmediatamente entiendo que estoy andando fuera de Cristo. ¿Sí lo entendemos todos? Claro, sí, que estoy desencajado, que no me puedo, estoy andando fuera de Cristo. De esa misma manera, cuando yo empiezo a orar y de pronto mi mente se va y empieza a pensar en otras cosas, pues yo ya veo que no estoy ubicada donde debo estar ubicada. Entonces es una cuestión de todo el tiempo tener esa conciencia puesta en lo que estoy haciendo, en que estoy adorando al Padre, ¿sí? Y por fe, yo sé que estoy haciéndolo desde el lugar correcto. No es posible andar durante el día según el alma y a la hora de orar hacerlo por el espíritu. Entonces, es muy importante que ese tipo de cosas, digamos, de sentido común, entonces yo soy una terrible y a la hora de orar sí, soy santa. No, o sea, yo debo tener, obviamente debo ser consecuente. Lógico, yo en ningún momento me debo considerar una santurrona porque a cada instante uno está pecando, a cada momento uno está tratando de ejercer su yo, eso debe ser claro. Entonces, pues como yo ya me estoy dando cuenta, entonces digo, no, yo lo que debo es hacer mi oración, dejar que el Padre trabaje, yo llevo esto a la cruz, me quito de encima, bueno, y le oro a Dios. Entonces, es un ejercicio es un nuevo ejercicio, ¿sí? Primeramente, tiene que ser de entendimiento. ¿Por qué? Pues por la inercia nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas así como sin pensar, digámoslo entre comillas. Entonces ahora pienso, estoy haciendo lo que tengo que hacer, estoy ubicado, mientras
mientras que yo voy tomando como el ritmo, ¿sí? La manera en que se ora no puede ser diferente a la manera en que se vive. Entonces, si yo estoy siempre procurando andar por el Espíritu, dejándole a ese Cristo mis cargas, haciendo lo que tengo que hacer, que es perseverando en los pensamientos altos, pues orar va a estar en la misma línea, ¿sí? Pero si yo siempre estoy fuera de comunión, bravo, enojado, estoy desesperado, estoy ansioso, pues estoy fuera andando por mis 5 sentidos, porque estoy angustiado, no puedo dormir, no puedo hacer, entonces pues es muy difícil hacer la oración porque no estoy con la paz que debo estar. Bueno, asuntos prácticos para saber que la oración no se hace desde el alma. A veces uno aprende mejor con lo que no se debe hacer. La carne debe ser crucificada no importa dónde se encuentre, inclusive en la oración. Esta frase me encantó. Recordemos que esa fuerza del yo, por supuesto, va a ser la primera que se quiere aparecer allá cuando yo oro, ¿sí? O sea, mi gran yo. La oración no es el medio para obligar a Dios a obedecer de alguna manera la dirección del hombre. Esto es muy importante. ¿Cómo sé que yo estoy dejando entrar mi yo? Cuando yo quiero con toda mi alma algo, pero yo no le he dicho, no le he preguntado a Dios si eso es lo mejor. Entonces, en mi oración yo manipulo, porque esa es la palabra, la oración para que Dios haga lo que yo necesito. Entonces, ahí es cuando uno debe decir, Dios, perdón, porque tú desde arriba ves todo de una manera diferente y sabes qué es lo mejor para mí, que yo me aplaque y me alinee y esté alineada con tu deseo, ¿sí? Entonces, ya esa es otra cosa. Tú que sabes qué es lo que más me conviene, Dios, abre puertas, cierra las puertas que no son para mí, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué? Porque es importante que yo siempre recuerde que obviamente voy a tratar de manipular la oración. Dios, yo quiero esto, Dios, y no, y es que ese trabajo se ve tan bueno, no, y eso es lo mejor y a mí me gusta. Sí, pero no sabemos qué es lo que Dios piensa. Entonces la oración debe ser que Dios sea el que tome el control y no que Él haga lo que yo diga. Cuando se ore, la voluntad del hombre debe estar alineada con el plan de redención divino y su voluntad. Dios tiene un plan, ¿sí? Que aunque yo no lo conozco, no lo entiendo, Él tiene un plan y Él no se va a salir de su plan y yo lo debo tener claro. Es como cuando nosotros los papás tenemos un algo, ¿sí? Y un hijo nos dice, ay, no, y entonces uno dice, no, es que yo ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, por más de que yo me ame a mi hijo, lo quiera, yo no le puedo dar gusto porque yo ya decidí o ya tengo claro para dónde voy. Igual le pasa a Dios. Ahora, por supuesto que está la gracia, la misericordia, etcétera, etcétera, pero nosotros debemos entender que Dios tiene un plan y que Él no se va a salir de ese plan por lo que yo le diga. Él me ama, me adora, pero si mi oración está alineada con el plan de Él, maravilloso. Pero si no, Él va a seguir. Entonces dice acá, si no es así, una de las razones por las cuales no hay respuesta muchas veces a lo que el creyente ora es porque es contrario al plan de Dios, al plan de Dios. Entonces ya voy a decir un ejemplo. En ocasiones las oraciones son únicamente el ejercicio de la mente, ya que son repetitivas, no tienen el propósito de alabar a Dios ni de pedir su voluntad y no están alineadas con la palabra de Dios. Terrible todo esto, convirtiéndose en vana palabrería, vana repetición. No hace a Dios, o sea, que hace que Dios, que se hace no a Dios, sino al aire. Entonces, es muy importante que yo sepa que a veces la mente hace sus ejercicios y pues nosotros sabemos mentales, pero eso no es una oración. Hay que tener entendimiento de que Dios tiene ese plan desde la eternidad y se llevará a cabo. Él tiene un tiempo para todas las cosas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en estos tiempos estamos empezando a vivir tiempos difíciles y es muy importante. Y
Si yo, por ejemplo, empiezo a orar, Padre, que toda la humanidad se salve, que la gente tenga salud, que la gente cada vez sea mejor, que te ame, que te respete, pues eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dicho en su palabra, en su plan divino, que cada día todo va a ir de mal en peor, ¿sí? Entonces, yo puedo todos los días y a toda hora orarle a Dios porque la humanidad mejore, porque los presidentes mejoren. Bueno, entonces, ahí no está alineado con la palabra. Lo que yo puedo pedir es que yo ya tengo claro que la humanidad va a ir de mal en peor. ¿Sí? Esa es la premisa. Pero Dios en su plan divino ya sabe qué hombres se van a salvar, qué hombres lo están buscando. Entonces, yo puedo pedirle a Dios porque cada día estos hombres que van a ser salvos, Dios los pueda rescatar, Dios les pueda dar el ánimo para que continúen, ¿sí ven? Entonces, ¿por qué? Porque yo me puedo frustrar. Yo puedo decir, ay, pero si ve que las cosas no mejoran, cada vez peor. Claro, eso está escrito y cada vez va a ser más y más maldad porque Dios va a permitir, bueno, no es de este estudio, que lleguemos al colmo de la maldad, ¿sí? Para que después no se diga que no permitió. Entonces, ese tipo de cosas deben ser claras, que Dios tiene un plan y dentro de ese plan, por supuesto que Dios tiene hombres y mujeres que se van a salvar y tiene un manto de protección también. Entonces uno sí puede pedir por ese manto de protección sobre nuestras vidas, porque nos aleje del peligro, por todo eso. Pero hay cosas que no van a mejorar. Entonces es en ese sentido que yo debo tener claro que Dios tiene el control y que esas oraciones no van a ser respondidas, porque la humanidad mejore nunca va a ser. Bueno, ya se terminó. Ay, yo no voy a mirar. Las características de la oración. La oración hay que hacerla con fe, de la misma manera que se hace el andar espiritual, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo más importante, o sea, que todo lo que yo le vaya a decir a Dios, todo cuanto esté enmarcado dentro de esa oración, salga de mi corazón y yo lo diga con convicción, porque esa es la fe, tener esa convicción. El que se acerque a Dios en oración es necesario que crea que está ahí escuchando, ¿sí? Y escudriñando la intención de mi oración, ¿sí? Hay diferencia entre fe y creencia. Creencia es algo que el hombre natural puede ejercer. Nosotros conocemos muchos hombres, que tienen una creencia impresionante, inclusive llegan y tienen más creencia que un creyente y logran y todo lo que se proponen. Sin embargo, la fe es algo que el hombre natural jamás podrá ejercer, pues es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Generalmente los incrédulos tienen creencia porque ven las cosas, ¿sí? Las están viendo y las pueden manipular, hacer, creer, mientras que la fe tiene que ver con lo que no se ve, ¿sí? La fe viene por el oír. Entonces, la oración debe hacerse con fe, con convicción, que Dios es el que va a hacer en nuestra vida. Y dice acá, orar en el Espíritu. En ocasiones el creyente sabe bien por lo que orar, ¿sí? Conoce las circunstancias y las expone a Dios, sus ruegos, etcétera, etcétera. Sin embargo, en muchos momentos no sabemos lo que pedir como conviene. Y es ahí donde la Escritura dice que es el Espíritu quien intercede y no nosotros. Entonces, hay momentos en que yo no sé cómo pedir, pero yo tengo un espíritu, ¿sí? Dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, uno sencillamente le expresa a Dios y ese mismo Espíritu, ¿sí? Permite que él gime delante de Dios. Efesios 6:8, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, ¿qué más? No solamente se debe orar con el Espíritu, sino también con la mente.
¿En qué sentido? En el sentido que les hablaba de la alineación. 1 Corintios 14:15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Y es en el sentido en que, lógicamente, para que yo pueda entender mi oración, tengo que pronunciarla, hacer las frases, es en ese sentido, pero con la mente alineada. Al orar, el espíritu y la mente deben cooperar. El espíritu recibe la comisión de orar y la mente eleva la oración por la palabra, lo que les estoy diciendo. La oración genuina debe originarse desde el trono de Dios y debe ser recibida en el espíritu del creyente y conocida por su mente y proferida en el poder del Espíritu Santo. La oración y el hombre interior son inseparables. Bueno, y unidad, un espíritu de unidad para orar. Nosotros debemos saber que como unidad, como cuerpo, podemos orar y es muy importante los unos por los otros. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Nosotros tenemos un mismo espíritu. Si Dios, debido a que el Espíritu Santo mora en el espíritu del creyente, se ha unido a él, el espíritu del creyente también será uno con el espíritu de los demás creyentes. En algún momento nosotros hablábamos de la importancia de las oraciones los unos por los otros, y la razón es porque somos un mismo espíritu y podemos orar los unos por los otros. Entonces, para que sepamos que es importante que la oración se haga con todo el amor, con toda la importancia que requiere, porque Dios conoce nuestra intención, que es lo más importante, y alinearla con su voluntad, con su palabra, hacerla desde este hombre interior. Que Dios los bendiga. Bueno, Muchas gracias. aquí hay alguien que quiere hacer una intervención. Sí, definitivamente este tema de la oración es muy importante, muy relevante, porque quizás es el único medio de nosotros estar conectados con la fuente, con ese Dios todopoderoso. Y me gustaría que revisáramos, que fuésemos a un pasaje bíblico que a mí siempre me ha impactado, en el libro Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, para que miremos cómo el rey David en oración alaba a Dios, desbordando su corazón de una forma genuina, de una forma mansa, lo alaba y lo engrandece. Entonces, si tienen ahí sus Biblias, me gustaría que revisáramos ese pasaje. Repito, Primera de Crónicas, capítulo 29, desde el versículo 10. Entonces, para que me sigan, dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces, no es para que lo tomemos como modelo, pero sí es como una guía de ver cómo uno puede en oración alabar, engrandecer el nombre de Dios y reconocer toda su magnificencia, todo lo que Él es para nosotros. Gracias.
Bien, ¿alguien más quiere Muchas gracias, sí, comentar, está bonito. preguntar? Yo quiero decir una cosita, Claro, Anita, o dale. dos. Dos. Bueno, Las que escuchando, quieras. obviamente lástima que las últimas diapositivas fue así como a la carrera, pero sería interesante, pues, como tú nos las envías, volverlas a mirar y Sí. leerlas bien. Yo pienso que el secreto para mí, en estos momentos, escuchando a Gustavito, el secreto está en escudriñar la palabra, en leerla, más que escudriñarla, obviamente lo primordial, pero pues nosotros que no somos así como muy juiciosos para escudriñarla, por lo menos yo, es leerla, es alimentar la mente de los versículos que le bendigan a uno. Yo creo que uno dice, bueno, pero ¿qué oro o qué digo? Yo creo que está en la palabra, el manual es ese. Sí, en uno traer a la mente, tú decías que no es lógico que en el día esté yo por la mente y la noche por el espíritu. Es alimentar la mente de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice Dios con respecto a esta situación? ¿Qué dice Dios con respecto a tal cosa? Y si uno pone en práctica diariamente, en cualquier momento que esté en trabajo, en la casa, en la cocina, donde esté, traer a colación a su mente palabras o versículos que le dicen a uno, yo creo que ese es un ejercicio muy interesante. Bien. Yo trato de hacerlo, he tratado de hacerlo, y o sea, que a pesar de todo lo que se ve, de toda esta maldad que uno ve, pero uno dice, bueno, ¿qué dice Dios o qué tiene Dios para mí? Entonces es un ejercicio que yo lo quiero hacer, trato de hacerlo y pienso que esto nos motiva para seguir haciéndolo, porque es que de qué nos alimentamos nosotros, pues de la palabra de Dios, no es la palabra del mundo y de los hombres que dicen tantas cosas, van a repeticiones, sino de lo que Dios dice en su palabra. Y otra cosa que me bendijo esta noche es cómo nosotros durante tanto tiempo hablábamos que la palabra correcta era creencia y no fe. O sea, Sí, eso también me yo llamó quedé, harto la atención. sí, yo quedé así porque tantos años que nos decían que era creencia y Ujú. buscamos esa palabra y la miramos por aquí y por allá y la palabra fe la dejamos como para otro momento. Ajá. No sé. Y esa Entonces, definición me la dio Juan. Juan fue. imagina, eso Eso me me parece llamó bellísimo. muchísimo la atención. Y eso que fue a lo último ya. Sigue, Nunzi, Sí. perdón. Sí. Entonces, pues eso me impactó porque yo dije, nosotros, otra de las cosas que tenemos que desaprender, tantos años que se Ujú. hablaba de creencia y creencia y no la palabra correcta es fe, porque es La fe, espiritual. la fe, correcto. Claro. Pues, maravilloso. De verdad que Gracias, sí, muchísimas gracias, chévere. Amparo. Esto es para digerir, pero harto, harto. Muy Sí, bonito. Gracias. Ujú.